amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos en estos programas del mes de julio, que ya ven que no nos hemos ido de vacaciones, sino que seguimos aquí al pie del cañón. Y seguimos con personas de actualidad, seguimos atentos a todo lo que se produce relacionado con el derecho, con el mundo de los consumidores y usuarios. Y por supuesto, no podemos ser ajenos al triste fallecimiento de una persona que, bueno, pues consideramos que lo ha sido todo, sobre todo en el mundo del derecho, aunque ya ha tenido también pues su historia política. Y bueno, pues en fin, que es una persona que seguramente muchos de ustedes pues le sonaba, aunque no hubiesen tenido trato directo con él. Se trata de don José Luis Meilán Gil, pues que nos ha dejado hace pocos días. Y bueno, pues queríamos hacerle un homenaje con alguien que cercano, y la verdad es que creo que hemos tenido una muy buena elección, porque hemos traído al que creo que es su discípulo directo, una persona que ha estado ya pues en otros programas, nos ha honrado con su presencia y además pues encima tiene la doble condición no solamente de discípulo y habitual colaborador de este programa, sino que además es de Ferrol. Se trata de Jaime Rodríguez Anana, que pasamos a saludar. Muy buenas noches, Buenas Jaime. noches, Juan. Buenas noches. Y bueno, pues digo bien, ¿no? No es, obviamente le va a costar a Jaime reconocerlo, ¿no? Porque es muy humilde, pero Jaime era discípulo directo y yo creo que el discípulo predilecto que tenía José Luis Meilán Gil. La verdad es que todos los que lo conocíamos y que lo tratábamos nos llevamos el día 26 de junio de este año una muy desagradable noticia cuando conocimos su fallecimiento repentino y súbito, porque estaba en plena faena. Yo escribí un pequeño artículo al día siguiente titulado Con las botas puestas, porque estaba acabando varios dictámenes profesionales y preparando una ponencia para el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que va a ser en octubre, en el año en el que nos encontramos, y por cierto se va a dedicar a su memoria. Yo soy el presidente de esa institución, In Memoriam, y vamos a dedicárselo, y además los colegas, cuando yo lo propuse en el Consejo Directivo, fue unánime por aclamación. Y la verdad es que José Luis Meilán es una persona que conforme vaya pasando el tiempo nos daremos cuenta de la impronta que ha dejado, del legado que nos deja en el mundo jurídico, en el mundo de la elaboración de las normas. Fue parlamentario, constituyente. Sí, ahora que tanto se habla de la Constitución, él fue constituyente. Claro, fue Jaime, vamos a ordenar, si parece la historia. De Poder Ejecutivo, porque participó Exacto. en los últimos momentos del franquismo, tuvo cargos importantes, también en la OCDE, fue el líder de la OCDE en la provincia de La Coruña, diputado varias legislaturas. Si parece, ordenamos un poquito su biografía, porque yo un poco a lo que quería presentar a Jaime. Jaime ya lo conocen durante, pues ha estado, yo creo que es la tercera o cuarta aparición que tiene. Con mucho gusto en Ferrol. Yo siempre que puedo vengo a Ferrol. Pues agradecemos muchísimo el gesto que tiene Jaime, que además, si no me equivoco, hasta... No sé si ha nacido, pero ha vivido durante muchos años muy cerquita de aquí de Ferrol, incluso. Bueno, me atrevería a decir que incluso yo es del barrio. Nací en San Javier, en el hospital de... Sí, pero bueno, que ha vivido durante muchos años aquí en el barrio, con lo cual es de la zona de televisión de aquí, de pleno centro. Entonces, comentaba que Jaime Rodríguez Anana, bueno, pues recorramos, catedrático de Derecho Administrativo, ponente, ahora dirige desde hace ya un tiempo pues los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, colaborador de diversos editoriales, de hecho está en asesoramiento jurídico, está en el consejo de administración de varios de ellos, y bueno, es una persona que viaja constantemente y que bueno, pues que imparte un montón de conferencias, colabora con muchas publicaciones, tiene un gran bagaje, sobre todo relacionado con el derecho administrativo. Ahora hemos creado en el amparo de la universidad un spin-off que se llama Jus Publicum Innovatio, con varios profesores. Es una empresa creada al calor de la ley de la ciencia, también para hacer actividades de consultoría, asesoramientos y tener una conexión con la realidad. Que también efectivamente colabora con el mundo privado, bueno, una persona que efectivamente no sé ni cómo le llegan las horas del día. Bueno, se hace lo que se puede y hay un buen equipo humano. Porque además la docencia de la Universidad de Coruña la mantiene. Sí, por supuesto. Bien, pues con todo este perfil, y ya digo, su tesis doctoral la dirigió el profesor Meilán. No sé si... La suspensión del acto administrativo de marzo del año 1986. En esa época antes de la ley 30/92, de 26 de noviembre, la recientemente derogada. Y tengo que decir en honor de José Luis Meilán que siempre nos daba a los discípulos unos temas de investigación pioneros, vanguardistas, y que estaban en el candelero, que al poco tiempo de dárnoslo y de escribir la tesis o un libro se ponían de actualidad, porque tenía esa intuición de los maestros, la intuición de levantar temas buenos, y eso muy difícil, muy pocas personas pueden hacerlo. Pues con todo ese bagaje, pues por supuesto Jaime Rodríguez Anana pues puede hablar mucho y creo que muy bien además de don José Luis Meilán Gil. Y vamos, si parece, Jaime, un poquito desde el inicio. Meilán Gil muere con 84 años.
Y si lo hace, vamos un poquito. ¿Dónde estudió Meilán? Pues vamos a ver. Él estudió en la Universidad de Santiago y en la Universidad de Oviedo. Creo que los primeros 2 cursos aquí en Santiago, él tiene compañeros de clase, como por ejemplo Romay Beccaria. José Manuel Romay es compañero de curso. Hasta hace 2 semanas era presidente del Consejo de Estado. Efectivamente. Y después estudió en Oviedo, luego hizo el doctorado en la Universidad Complutense, no en Derecho Administrativo, sino en Derecho Laboral, sobre el mutualismo laboral, con el profesor Pérez Botija. Bueno, es que la vida de las personas a veces no, en unos aspectos no es del todo conocida, pero enseguida pasó a la cátedra de, para mí, el mejor administrativista que ha tenido este país y que es difícil que lo pueda superar, que es José Luis Villar Palasí, que era catedrático en la Complutense, letrado del Consejo de Estado y una persona de una penetración y hondura jurídica poco común. Yo lo he tenido el honor por José Luis Meilán, lo he conocido, lo he tratado y realmente era una persona, aparte que hizo la ley de educación más importante de España de las últimas décadas, de la ley de educación Villar Palasí, que se estudia y es objeto de análisis en muchos países. Y luego él estuvo de profesor adjunto en la Universidad Complutense durante un tiempo. También acompañó a Villar Palasí en la Escuela Nacional de Administración Pública, el antecedente del INAP, que era la ENAP, la Escuela Nacional de Administración Pública, y estuvo como profesor titular numerario de Administración Económica. O sea que él también vio estamos hablando de los años 66, 65, 64, y publicó varios libros sobre la administración económica, sobre los planes de estudio, y ya en el año 68 gana la cátedra de Santiago de Compostela, donde estuvo un tiempo y luego pasó a la cátedra de La Coruña, pero claro, en ese periplo de esos años, entre el año 68 y cuando viene a La Coruña, pues realmente fue ponente de la Constitución, fue procurador en las Cortes franquistas, fue uno de los hombres claves para la ley de la reforma política, que es la que el régimen hace el Araquiri y todos los procuradores. Efectivamente, es uno de los autores en la Constitución española de conceptos tan importantes como el de los derechos fundamentales, que lo trae él. La idea del artículo 103 de que la administración sirve objetivamente al interés general es una obra de sus manos. Y que exactamente se reproduce punto por punto el 103, incluso en la ley 40/2015, la ley de registro y sector público. Se ve que te la conoces muy bien, ¿eh? Es que esa definición constitucional es de las mejores que ha habido e incluso también ha sido objeto de estudio por el derecho comparado. En la parte autonómica tuvo mucha importancia. Porque el Estatuto de Autonomía, ¿no? Él es de los padres del Estatuto de Autonomía, él tiene un libro, A Nosa Terra xa é nosa, donde explica todas las vicisitudes de elaboración del Estatuto y los intentos que hubo de negar las competencias exclusivas de Galicia. Él defendió... Perdona, Jaime, perdona que te interrumpa. No, que supongo que tendría mucho que ver con ese plante que le hacen a la Comisión Constitucional del Congreso en esa famosa negociación del Estatuto de Autonomía, cuando una vez que se aprobara el Estatuto del País Vasco y el Estatuto de Cataluña, se intenta, digamos, rebajar notablemente el Estatuto de Galicia y se planta. Él se planta y de hecho ha escrito páginas muy lúcidas sobre ese tema. Hablaba del aldraxe, un término gallego que reflejaba... Estatuto del aldraxe, con ese grupo de los 16 que había... Y él defendió siempre que Galicia tenía competencias exclusivas de la misma naturaleza que el País Vasco y que Cataluña, y la verdad es que fue una de sus principales señales de identidad durante toda su actividad política. La defensa, de hecho, fíjate, ha escrito, no sé si nuestros telespectadores lo saben, pero el último libro que escribió, a caballo entre el derecho y la política, es El itinerario desviado del Estado autonómico. Si no lo has leído, o si no lo has leído, yo lo recomiendo, porque es un libro escrito por una persona protagonista de esa época, y donde él viene a demostrar y a explicar que aquella tesis del café para todos, que le tocó... Como el 152. Que le tocó escenificar, o como se llame, a Clavero Arévalo, que era el ministro para las regiones. Defendía que había fundamentalmente 3 autonomías, que eran las que estaban en la mente de los constituyentes, y que eran las 3 autonomías que habían tenido la vía rápida. El estatuto plebiscitado. Lo que pasa es que luego se generalizó, pero ellos veían, claro, en esos artículos del título octavo, cuando se habla de la Asamblea Legislativa, de los demás poderes, veían fundamentalmente a las 3 comunidades históricas. Y de hecho, el 152
152 lo dice textualmente, los Sí. que han accedido por la vía del artículo anterior, así tendrán es. Asamblea, Consejo de Gobierno y Tribunal Superior de Justicia. El Así café para es. todos fue un poco la presión Sí, del sí. resto. Y luego vino la llamada Lotraca, la Lotrava, que fueron leyes orgánicas de transferencias extraordinarias, digamos, a Valencia. A Canarias. A Valencia, Canarias. Lotraca a Canarias y la Lotrava a Valencia. Y por ahí ya, aparte que Se desvirtuó ya todo. el 150.2 se desnaturaliza ahí, porque ese artículo, como tú sabes y 152, saben 152. nuestros telespectadores, está pensado para transferir o negar La ley de competencias transferencia 150.2, sí. de La ley titularidad orgánica. estatal, Susceptibles de transferencia o delegación. por su naturaleza. Lo que ocurre es que ese artículo estaba pensado para transferir facultades de orden administrativo, no legislativo. Y ahí es donde ya comienza El desboque. bueno, comienza a desnaturalizar un modelo que ha ido pues avanzando, como todos los telespectadores saben, y que necesita de una lectura de acuerdo con ¿Y los se puede principios decir, fundantes. Jaime, que de todo eso podría haber parte de lo que vivimos actualmente? Bueno, lo que vimos actualmente es muy triste para mí, ¿eh? No sé, sí. para los que nos están escuchando, ¿no? Para mí es muy triste porque asistimos a un escenario en el cual pareciera que se pone en cuestión los elementos más básicos del Estado que tenemos. El artículo 2 habla de unidad, autonomía, integración y solidaridad, que son 4 principios que están perfectamente esculpidos y que tienen sentido a la medida que están juntos uno con otro, inseparablemente unidos. Y es lo que necesitamos, son líderes y políticos capaces de interpretar y de entender lo que es unidad, autonomía, solidaridad y integración desde la perspectiva del entendimiento, porque esto tiene que ser explicado y tiene que ser... Yo creo que a veces los políticos hacen poca pedagogía política, ¿no? de los elementos fundantes de nuestra Constitución, y además la unidad siempre es moralmente superior a la disgregación y a la segregación. Y este es un gran país, España. Mira, yo viajo mucho y la verdad es que me sorprende la cantidad de veces que la gente te felicita por ser español, por la historia de España, por el genio español, por las obras que tenemos de ingeniería, de jurídicas, de pintura, de escultura. Es que España es un gran país, un gran país. Esto no es una afirmación, digamos, como pensando en tiempos, con nostalgia de tiempos pasados. No, es la realidad, es un gran país, una gran nación de las más importantes del mundo. Yo tuve la suerte el domingo pasado de estar con una persona relevante de la Armada Española, y entonces estuvimos pasando revista a muchas de las gestas y de lo que fue la Marina en España, ¿no? Porque estamos en Ferrol además, y los que nos están viendo lo saben mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, este es un gran país, pero es un gran país que necesita ser dirigido y que necesita ser orientado de acuerdo con los principios de su Constitución, y teniendo presente que estamos llamados, por ser quienes somos, a tener un papel muy importante en el mundo. Continuar el legado. Si te parece, Jaime, continuamos. Nos hemos salido, lo siento. Entre Santiago y Coruña, en Santiago yo supongo que ahí coincide con los TORS, con... en la Facultad de Derecho, ¿no? en esos años que hubo grandes, también los hay ahora, ¿verdad? Pero en esa época coincidió que estaban en Santiago, Dors fue profesor de Meilán. Anda. Dors fue profesor de Meilán y de Romay. Tuvieron, creo que, la matrícula de honor, que era muy difícil. Los dos. Era los alumnos que tenían. Yo tuve luego la suerte de ser alumno del hijo de Dors, de Javier Dors, que también era muy difícil tener en la matrícula. Y la verdad es que... ellos fue don Álvaro, ¿no? Don Álvaro fue el gran romanista de nivel mundial. Javier también lo es, pero digamos el que ha pasado la historia y que ha muerto hace relativamente poco tiempo. Don Álvaro. Don Álvaro era un gran jurista en el sentido estricto. No un profesor de derecho al uso, ni un romanista, era un jurista, porque dominaba la historia del derecho, dominaba la filosofía del derecho, dominaba el derecho positivo, y es un placer escuchar a estos profesores. Y podemos saber cómo no dar un poco el tamaño de don Álvaro Dors, cómo el profesor Meilán no intentó quedarse con él y ser su sucesor de alguna manera. Pues esas son preguntas que quedan para que la responda desde el otro mundo, ¿eh?
Pero bueno, yo creo que José Luis Meilán le atraía mucho el derecho positivo, y luego siempre que le han preguntado de por qué se dedicó a la actividad pública, él lo decía porque tenía una inclinación para la mejora de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y bueno, eso lo fue haciendo en cada momento, en las circunstancias en que estaba, y claro, luego La Coruña pues ha sido el fundador de la Universidad de La Coruña, propiamente, porque fue primero rector comisario y luego ya rector electo varias veces. Y realmente la Universidad de La Coruña, en la que yo me encuentro, pues se le debe mucho. Y de hecho, el velatorio, todo lo que hay es de su época. El velatorio de su fallecimiento fue en la Universidad de La Coruña, y como corresponde, por haber sido el rector fundador. Y la verdad es que los profesores de La Coruña y la Coruña debe estarle muy agradecido, porque desde el punto de vista universitario pues hizo posible una empresa muy difícil, poner en marcha una universidad es muy difícil. Pero además, no nos equivocamos, le tocó lidiar con la Junta de entonces para conseguir financiación para prácticamente todos los edificios que se han construido en la Universidad de Coruña. Es decir, la Universidad de Coruña es la universidad que ha creado el profesor Meilán. Sí. Es decir, José Luis Meilán después se hizo gestión, tenía pero muchas relaciones profesionales, académicas, y cuando él llama por teléfono a los se le pone a cualquiera, claro. Se le pone todo el mundo. Y eso es muy importante en una institución, tener una persona de relieve y conocida, que además defiende lo suyo, porque yo también he sido testigo de cómo él defendía sus cosas, y cómo defendía sus pretensiones, no solamente como abogado, sino en la actividad política y en la actividad académica, y él defendía el hombre convencido, y da gusto encontrarse en la vida gente con convicciones, porque yo creo que hoy en día estamos huérfanos de personas así es ahora. Mucha mediocridad, en fin, lo digo no quejándome, sino constatando una realidad, ¿verdad? Y es imposible no verlo. No se valoran las cosas, y José Luis Meilán era una persona con convicciones, y eso, pues mira, con principios. Sí, con principios, sí. Y podemos saber un poquito por qué interrumpió su carrera política. Pues yo no te sabría decir, o no sabría decir las razones, porque él en el año 82, cuando llega al Partido Socialista, él ya deja de estar en creo que la UCD ya en ese momento también estaba en mala situación. ¿Por qué no pasó, digamos, al otro CDS? partido? Bueno, pues quizá porque no encontró... él en la UCD había fundado un partido que se integró en la UCD, que era el Partido Gallego Independiente, que es con el que se integra la UCD en esos años de la transición, y yo creo que en esa época también había prestado muchos servicios al país, y yo entiendo que él es cuando organiza su despacho de abogados en La Coruña, porque que siempre fue su ciudad, nunca cayó en la tentación de irse para Madrid cosa que otros muchos hicieron, sí, sin duda. Y él tiene un despacho muy bueno, creo que los temas administrativos importantes que se hacían en Galicia acababan siempre, cuando eran complicados, pidiéndole a él su sabia opinión, ¿no? Y su experta opinión. Y creo que en la vida, y luego digo la universidad, que no es política pura, pero es política, pero también es política, y es una tarea de servicio público. Y yo creo que a la universidad también se dedicó en cuerpo y alma. Y luego, al final, cuando ya se jubiló, porque no podía seguir siendo rector, nos ha regalado estos últimos años con libros muy buenos, libros que no pudo hacer durante las épocas en que fue político y luego gestor de la universidad, un libro sobre las categorías jurídicas que yo también lo recomiendo porque es fantástico. Escribió un libro sobre el derecho público global, escribió otro sobre la estructura de los contratos administrativos. Es decir, que al final, que tenía un poquito más de tiempo, pues aprovechó para poner por escrito todas sus intuiciones jurídicas, toda su estructura jurídica, y la verdad es que, en fin, hasta el último momento estaba preparando, como digo, una ponencia a un foro sobre la potestad sancionadora de la administración pública, que es un asunto muy pesado para quienes nos escuchan, pero disponiendo de la administración, ¿no? Disponiendo el derecho penal, el derecho administrativo sancionador, pues sobre eso. Que comparte muchos principios. Claro. Y que no, es mejor que no los deje de compartir, porque hay una tendencia ahora que quiere escaparse el derecho sancionador del derecho penal, y es peligroso eso, para mí. Jaime, yo creo que lo conocerá mejor, pero hubo un proyecto, antes del Código Penal del 95, hubo un proyecto, un anteproyecto, mejor dicho, pero que llegó a aterrizar en el Consejo de Ministros, que se planteaba que hubiese una parte del derecho administrativo exento de control judicial. Eso llegó a existir en un anteproyecto del Código Penal. Eso no lo estamos inventando. Sí. Pues esas exenciones y esas búsquedas de ausencia de control son muy peligrosas. Sí, porque además son muy peligrosas. La historia constata que... Eso ya lo hacen las dictaduras, no hace falta hacerlo en democracia.
eso es muy peligroso. Podemos decir que Milán, bueno, salvando distancias, incluso partes temáticas, podríamos situarlo jurídicamente a la altura de García-Enterría, Garrigues, Walker. Sí. Yo creo que es un gran jurista, no solamente en derecho público, porque él era catedrático de derecho administrativo, pero él manejaba, por ejemplo, con mucha lucidez y con mucha autoridad el derecho constitucional, la filosofía del derecho. Porque yo creo que un jurista no debe de especializarse solamente en una rama del derecho, sino que tiene que tener una visión amplia y una mentalidad abierta, y eso quiere decir que hay que echar mano de la filosofía, hay que echar mano también del derecho internacional, hay que dominar las condiciones del espacio y del tiempo. Un buen jurista, y José Luis en esto nos ha dado grandes lecciones, y sí, yo creo que él es una persona que el tiempo lo colocará a la altura de, por supuesto, de García-Enterría, de Garrido Falla, de Jesús González Pérez, de los grandes juristas del derecho público español. Y se puede decir que a lo mejor la sociedad no ha llegado a reconocerle el sacrificio personal, porque nosotros conocemos, incluso en la propia Universidad de Coruña, hay pues profesores catedráticos que han dejado la universidad, se han lanzado en la empresa privada, que le ha ofrecido suculentos sueldos, que han pues aceptado con alegría. El profesor Milán nunca ha hecho nada de eso, nunca se ha ido a una empresa privada y ha abandonado, siempre está en la universidad o en política, es decir, siempre ligado a eso, a un servicio público. Efectivamente. Y eso se le debería reconocer. Él en vida ya tuvo algunos reconocimientos, digamos, de instituciones. El hijo predilecto de la Diputación, me parece que se le dio varias condecoraciones, reconocimientos, doctorados honoris causa. Lo que ocurre es que en la política y en general, y eso él yo creo que lo experimentó y lo entendió, uno tiene que hacer las cosas porque su conciencia le dice que debe hacerlas. Te lo agradezcan o no te lo agradezcan, porque yo creo que si esperas que te lo agradezcan, yo ya hace mucho tiempo que no hago las cosas porque me las agradezcan, pero entiendo que también si les agradecen, pues bienvenida sea el agradecimiento, pero él sabía que las cosas hay que hacerlas porque tienes convicciones, y él pues ha esculpido, ha dejado muchas buenas piedras, ¿no? de edificios terminados, pero no solamente en sentido físico, ¿no? En sentido jurídico, en sentido político. En América, yo he sido testigo en América porque le he acompañado muchas veces en estos últimos años. Él, hasta este año, él fue al Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo el año pasado a Santo Domingo. Estuvo, es verdad que estuvo enfermo en la cama 2 días, pero él fue y estuvo allí como uno más, y la verdad es que la gente le trataba con mucho gusto, sí, le querían mucho, el hombre, en fin, se encontraba a gusto en América, también en Europa, como es lógico, ¿no? Pero yo lo entiendo porque, claro, yo voy mucho a América desde hace muchos años, y es un lugar donde la gente es muy, muy agradable, muy simpática, quieren aprender, y eso es un universitario eso lo valora mucho, y él lo valoraba mucho. Por esa curia, porque bueno, estos foros jurídicos iberoamericanos, el derecho español lo valora mucho, ¿no? Bueno, hasta el punto que claro, ellos cuando hay un foro de cualquier rama del derecho, sea privado, público, iberoamericano, suelen buscar un español para que lo dirija, sin que nadie diga nada, va de soi, o sea, va de suyo, que debe ser un español o una española, la que está allí, ¿por qué? Pues porque nosotros nos siguen. Yo acabo de llegar de Guayaquil, ahora también he ido a preparar la reunión de octubre, pues es una reunión muy complicada, y la verdad es que siguen hablando de la madre patria, siguen hablando de las aportaciones del genio jurídico español. Ellos esperan mucho de España, y lo esperan todo, y a veces se decepcionan cuando ven lo que produce España, cosas raras, y les llama la atención. De hecho, te quería hablar un poquito de eso. Vamos a ver, en el ámbito del derecho, pues ya nos está relatando como un poco nos admiran jurídicamente, incluso en el mundo deportivo, ¿no? Que un poco sea frívolo mezclar una cosa con otra. Pero es así. Pero ¿por qué España, a nivel político, nunca ha conseguido trazar algo como, por ejemplo, tienen los ingleses con la Commonwealth, por ejemplo? Pues yo, mira, me has tocado un tema que para mí es uno de los temas que más me escuece de todos los que puedo hablar, porque yo creo que España debía tener un ministerio de Iberoamérica, y que la política hacia Iberoamérica debía ser para España una de las políticas más importantes a nivel del Estado. Imagínate, o sea, nuestros emprendedores saben que el Commonwealth, pero también Francia y también Alemania, una comunidad fuerte, tienen unos fondos muy importantes dedicados a la promoción exterior de la cultura
Nosotros tenemos, pero tenemos que tener 10 veces más, porque no solamente por nosotros, es que ellos es lo que están esperando. Y creo que España tendría que ser, pues también, la punta de lanza. Ya lo está siendo a nivel empresarial, porque las empresas españolas en América son las primeras. Si empiezas a mirar en energía, en telecomunicaciones, en la industria bancaria, en fin, estamos situados arriba. Y las universidades tienen presencia. Pero hace falta además que el Estado, que la política del Estado tenga mucha más proyección en América, en todos los niveles. Quizás la única institución que sí está penetrando muy bien es a nivel cultural, el Instituto Cervantes. Sí, el Instituto Cervantes llevan años, lo están haciendo muy bien y la verdad es que tiene sedes en casi todos los países. Pero aún así, por ejemplo, nuestras becas para los doctorandos americanos han ido reduciéndose en los últimos años y eso pues no está bien, ¿no? Porque es una política de Estado y porque si formamos a las élites de América, pues estamos haciendo una política muy importante para la promoción de nuestras aportaciones en muchas materias. Esto lo entiende cualquiera y es lo que hacen estos países, que tienen una presencia y tienen un compromiso económico muy importante. Yo espero y deseo, por lo menos, siempre que tengo la oportunidad, lo digo a las autoridades con las que me encuentro en España, de que en el ámbito del derecho público nos reconocen y están encantados de que sigamos teniendo una posición relevante, pero nos piden que lo hagamos en otras áreas de las ciencias. Es que, de hecho, debemos hacerlo. Lo que te iba a comentar, Jaime, vamos a ver, es innegable que Inglaterra y Estados Unidos lideran todos los rankings de universidades a nivel mundial. ¿Por qué las españolas están tan abajo? Bueno, primero, también sobre los índices y los rankings que se hacen y los parámetros y indicadores, tendríamos que hablar mucho, porque muchas veces son indicadores y parámetros que están demasiado hechos para favorecer a algunas universidades. Eso hay que decirlo para que la gente... De hecho, los hacen ellos mismos. Yo tengo el honor de participar como consultor en algunos de estos rankings y me piden que opine sobre universidades en materias de derecho público y sé que muchos de esos indicadores están confeccionados, digamos, a la medida, ¿no? Pero dicho esto, porque no podemos quedarnos solo aquí, tenemos que conseguir que nuestras universidades estén entre las 50 mejores del mundo. Y es posible, porque el genio español se lo merece, porque la investigación que se hace se lo merece. ¿Pero qué necesitamos para llegar a ese punto? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos, digamos, una mayor implicación de la sociedad. Fíjate que las grandes universidades americanas que están arriba tienen unas aportaciones de las fundaciones privadas fantásticas, pingües, magníficas. Aquí en España todavía el compromiso y el patrocinio, hay algunas que lo hacen muy bien, pero aún así... Pero quizás está un poco mal regulado, poco regulado todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos algunas normas que facilitan, pero todavía se debe facilitar mucho más que que las fundaciones de las grandes instituciones económicas de este país y de los bancos y de los grandes capitales puedan hacer aportaciones, pero también la universidad tiene que hacer un poco de examen de conciencia y darse cuenta de que tiene que investigar no en lo que le apetece a ella, sino en lo que es útil a la sociedad. Que esto no es fácil, pero tenemos que cambiar de chip y esto no se hace de un día para otro, ¿no? Y claro, hay que perder la mentalidad que a veces hay, la mala mentalidad de funcionario, ¿no? De que, bueno, pues aquí estoy, ya me paga un sueldo toda la vida, haga lo que haga, bueno, pues eso no. Pero quizá influye también que la universidad no es capaz de atraer talento, es decir, que no consigue hacer lo suficientemente atractivo el quedarse a la universidad, colaborar con ella para que las grandes mentes lleguen un poquito a requelar. Algunas sí, pero otras escapan. Ha habido unos años ahora con muchas dificultades, con las plantillas congeladas, con prohibición de tasas de reposición, y la verdad es que la Universidad Española en los últimos 10, 15 años... el contexto. No. Yo tengo varios colaboradores que no puedo, es muy difícil animarles, y grandes mentes que entrarían, pero no hay posibilidad, no hay carrera, no hay plazas, ¿no? Y a veces las becas son complicadas, ¿no? Entonces hay que hacer atractiva la universidad y hay que también, ¿por qué no decirlo? Fíjate, ¿por qué Finlandia en los índices de educación de PISA es la primera de todos
Pues porque un profesor de enseñanza primaria gana más que un embajador. Claro. Si la educación realmente se privilegia, pues ese es un dato. Un profesor de educación primaria gana más que un embajador. Bueno, donde hacen eso están pensando en el futuro. Sí, sin duda. Vamos. Y además la selección de los profesores de primaria es más difícil que la selección de los embajadores. Si lo mejor lo destinas a la educación, vas a tener un gran país en poco tiempo, o en mucho tiempo, depende de lo que se tarde en formar a las personas o educarlas. Pero claro, si lo que tenemos es una dificultad congénita de poder animar a gente de talento, si luego la gente que tiene talento y que tiene ideas, pues no se le deja desarrollarse, porque tenemos también una burocracia que a veces es insensible al talento. Yo me alegro mucho al ministro que ha llegado ahora de Educación, Pedro Duque, que lo que ha dicho es que va a intentar, a ver si lo consigue, Dios le ayude, desburocratizar la ciencia, porque estamos muy burocratizados. Y entonces la gente que tiene verdadero genio y que tiene ideas, pues se va a donde pueda desarrollarse. Y por eso muchos han ido fuera de España. Y es triste, ¿no?, que nuestras mejores mentes se tengan que ir fuera del país. Entonces hay que hacer un examen de conciencia serio de por qué pasan estas cosas y buscar las causas e intentar atraer a la gente que tiene capacidad de innovar, capacidad de crear, capacidad de inventar y que esté pues también en la universidad y en los institutos públicos de investigación. Porque obviamente el hecho de que, por ejemplo, pues la Universidad de Cambridge o de Harvard pues esté llena de rufada de premios Nobel no es una casualidad, claro. No es una casualidad. Hay una política detrás muy fuerte. O vas a Harvard, yo he estado en Harvard alguna vez y me han presentado los premios Nobel en un comedor muy humilde, y allí iban vestidos con unos tenis y con una gorra y tal, premio Nobel de Economía, de Derecho. Pero algo se ha hecho para que estén así. Claro, porque se ha invertido desde hace muchos años y se ha buscado atraer a los mejores para la universidad. Bueno, pues Jaime Arroyo Zalán, ha sido como siempre un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, pues en fin, estamos muy agradecidos de que hayamos podido hacer pues este pequeño, digamos, homenaje o recordatorio al menos de la vida del profesor Milán Gil. Pues no tenemos más que agradecerlo mucho. Un honor, un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bien, amigos, pues esperamos que les haya gustado este programa y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en División de Ferro, en Aboga Responde.